Ya, vamos a comenzar, chicos. Buenas tardes. Vamos a aclarar un poco sobre el incidente que teníamos en la anterior clase. El ejercicio no estaba bien contemplado los valores que se daban en el ejemplo, lo cual ocasionaba un error, ¿no? En esa acción. Por eso que a veces cuando uno inventa un ejercicio, valores que no concuerdan, digamos, ¿no? Proceden a darse resultados no creíbles, digamos, ¿no? En esta cuestión. Pero para recapitular, igual viendo el tema, parece que vamos a recapitular la fórmula, digamos, ¿no? Que tenemos acá. Tenemos que tomar en cuenta que existen, o bueno, en la anterior clase hemos hecho dos tipos de ejercicios. En esta unidad estamos viendo lo que era M, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme. También estábamos viendo movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Uniformemente variado. Y otro que le hemos llamado caída libre. Caída libre. ¿Ya? Caída libre. Así le hemos llamado. Caída libre. Y ahí mismo hemos mezclado el enunciado, o bueno, ejercicios que también tienen otra denominación para evitar estas confusiones que hemos tenido en la anterior clase, que le llamamos lanzamiento vertical, ¿ya? Y caída libre es lo que hemos visto cuando un objeto, ¿no? Se deja caer de una altura, usualmente lo enunciado dice de un edificio, de una casa de tantos pisos de tanto de altura, de un árbol, puede decir también, o de una colina, digamos, o una cascada, ¿no? Dejan caer un objeto. Este objeto puede caer libremente, o sea, la persona lo suelta y, como es natural, por fuerza de la gravedad comienza a caer, digamos, ¿no? Y mientras más tiempo va cayendo, va aumentando más su velocidad de caída, digamos, ¿no? Ahora, eh, y el contrario a eso es cuando una persona lanza un objeto de abajo hacia arriba. O sea, estamos en el suelo o tal vez estamos en el quinto piso de un condominio, de un edificio enorme, de alto, ¿no? Y sacamos nuestra mano de la ventana del quinto piso y lanzamos hacia arriba. Lanzamos hacia arriba. O también, como digo, de la planta baja, del suelo, ¿no? Del piso, como lo quieran llamar, una persona lanza, ¿no? Un objeto o un cañón lanza de manera vertical hacia arriba, ¿no? Entonces, esas cuestiones, ¿no? Esas cuestiones le llamamos lanzamiento libre, ¿no? Lanzamiento libre. Muchas veces algunos autores, como el que nos han pasado en el CUT, lo ponen directamente con caída libre, ¿no? Con caída libre. Porque es el mismo concepto. Pero aquí lo vamos a diferenciar para tener bien en claro qué fórmula usar cuando es caída libre y cuando es lanzamiento vertical. Ya. Para culminar, ¿no? Este punto. Aquí vamos a poner caída libre, porque hemos hecho dos fórmulas. Caída libre. Y aquí lanzamiento vertical. Ya, lanzamiento vertical. Nuestra primera fórmula decía altura, digamos, ¿no? La altura final, la altura máxima, ¿no? O la altura estudiada. Que lo vamos a poner un poco acá. La altura final. ¿Ya? Un medio, ¿no? De la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Más la, que voy a
a borrar esta G porque parece un 8. Ya, la gravedad. A ver, la gravedad. Ya, parece un 9. Ya, la gravedad por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo, digamos, ¿no? Por el tiempo. Hemos dicho que muchas veces en caída libre la velocidad inicial llega a ser cero, por lo tanto, eh, esto acá ya es cero, pero en alguna ocasión alguna persona le empuja, digamos, ¿no? Con una fuerza hacia abajo, lo lanza hacia abajo en realidad, ¿no? Ya con una fuerza que provoca una velocidad inicial diferente a cero. Y también sabemos que puede ser que se basa en alguna distancia inicial, digamos, ¿no? En una distancia inicial. Por eso es que poníamos altura inicial, ¿no? Pero como es una caída libre, netamente, eh, esto es por sí cuando nosotros queremos estudiar, ¿no? Queríamos estudiar la, un tramo, ¿no? Si estábamos nosotros en el 10.º piso, ¿no? En el 10.º piso, y dejamos caer un balón al 5.º piso, ¿no? Y queremos estudiar este tramo, ¿no? Sabemos que el balón o el objeto cae hasta la planta baja, hasta el piso cero, si queremos llamarlo así, hasta el piso cero. Pero nosotros solo queremos estudiar esto acá, ¿no? Del piso 10 al piso 5. Y esto acá sería, por consecuencia, ¿no? El piso. Pero muchas veces, digamos, como hemos visto enunciado, no estudiamos esa parte de ahí. Nosotros solo estudiamos, ¿no? la parte hasta que cae al suelo, digamos, ¿no? Al punto cero. Entonces, en muchas ocasiones, como le digo, podemos llegar a estudiar la fórmula completa, digamos, ¿no? Es la fórmula completa. Que lo tenemos ahí, ¿no? Lo vamos a tener ahí. Ya. También tenemos que tomar en cuenta, digamos, ¿no? La otra fórmula que teníamos sobre velocidad final, ¿no? Velocidad final. Que aquí teníamos un más menos, como le dije, de la gravedad por el tiempo, ¿no? La gravedad por el tiempo más la velocidad inicial, ¿no? Que usualmente igual esa velocidad inicial suele ser cero, ¿no? Porque es una caída libre, como le digo. Ahora, en caída libre hay que tener bien en claro que esto es positivo, ¿ya? Que es positivo, que es positivo. Porque la gravedad, va aumentando a la velocidad de acuerdo en el tiempo que va cayendo. Mientras más tiempo va cayendo, va más, si quieren, va casado, relacionado. En realidad es porque el objeto se está acercando más al centro de la Tierra y la gravedad sigue, en ese caso sigue siendo más fuerte, digamos, es más fuerte. Ya. Eso es en cuestión de caída libre, ¿no? En caída libre. Ahora, en cuestión de lanzamiento vertical, ¿no? En lanzamiento vertical, de lanzamiento vertical, tendríamos que, ¿no? Tendríamos que decir o afirmar, ¿no? Nuevamente, que la altura máxima, ¿no? Que es esto acá, es igual a un medio de la gravedad por el tiempo, por el tiempo, la gravedad por el tiempo al cuadrado.
¿ya? Más la velocidad inicial por el tiempo, más la altura, no, más la altura, que siempre lo tenemos completo. Altura inicial. Quien aquí ahora sí puede llegar a ser cero, como puede llegar igual a ser el quinto piso, porque depende de dónde lo lanza, digamos, ¿no? Depende de dónde lo lanza. Es la cuestión. Depende de dónde lo lanza. Y dónde va a variar, ¿no? Que sería acá la velocidad final, es igual a g a la gravedad por el tiempo más velocidad inicial. ¿Ya? Recuerda que aquí era más menos y en este caso es negativo, ¿no? En cuanto a la velocidad corresponde, ¿no? En cuanto a la velocidad corresponde. Ahora, usualmente, siempre el lanzamiento vertical, digamos, la velocidad final siempre va a ser cero. Siempre va a ser cero, porque es un lanzamiento y se estudia hasta, digamos, la velocidad final que llega a su máxima altura, que es cuando la velocidad se neutraliza y está en cero, y ahí ya comienza a caer nuevamente. Ya de ahí comienza a caer. Por eso es que esto puede terminar en la siguiente fórmula, diciendo que la velocidad inicial es igual a la gravedad por el tiempo, ¿no? Despejando esto. Entonces podemos tener esa fórmula gracias a que sabemos que la velocidad final es igual a cero en cualquier ejercicio va a llegar a ser cero. Cuando hablamos sobre lanzamiento vertical, ¿ya? Cuando hablamos sobre lanzamiento vertical en esta cuestión. Entonces, esto anótenlo para segmentar, para que ustedes lo tengan en ¿cómo decirlo así? En dos partes del formulario, cuando es caída libre y cuando es lanzamiento vertical. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Ahora vamos a ver una última parte de esta unidad para que luego ya solo nos queden dos unidades, de que solo nos quede dos unidades. Es la que se llama movimiento parabólico. Movimiento parabólico. ¿Ya? Movimiento parabólico. Este es un movimiento, es una mezcla de velocidad
movimiento rectilíneo uniforme con caída libre y lanzamiento vertical, ¿no? Es una combinación de ambos ejercicios, de ambos enunciados. Es una combinación. En el sentido de que sucede lo siguiente. Usualmente los enunciados para este tipo de ejercicio dicen un cañón, digamos, ¿no? Un cañón ha lanzado algo, ¿no? Un balín, un proyectil, digamos, ¿no? O también puede decir que un atleta que está participando en la competencia de lanzamientos parabólicos de discos y forman parábolas, entonces. Pero más los denunciados son referentes a cañones y lanzamientos de misiles, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a ver, ¿no? Es que un objeto, vamos a dejar así, un objeto va a ser lanzado y va a tener un recorrido de esta manera, ¿no? Va a tener un recorrido de esta manera. Ahí. Hasta caer finalmente ahí al suelo. Ya, así. Esto se va ahí y esto quiere decir que llega ahí, así es el sentido. Y hace forma una parábola, ¿no? Forma una parábola. Entonces, este objeto va a iniciar con una velocidad de esta manera. Ahí, así. Va a iniciar una velocidad de esta manera. ¿Ya? Es una velocidad ya no vertical, de lanzamiento vertical, y tampoco una velocidad de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? En el eje X, porque ahí poníamos ejemplo de un coche, una persona corriendo, que un ciclista, digamos, ¿no? Y todo era recorrido en el eje X. Ya, entonces una velocidad diagonal, si queremos verlo así. Diagonal. Esta velocidad diagonal, ¿no? Es lo que hemos visto cuando hemos aprendido vectores, ¿no? ¿Ya? Es una velocidad diagonal, ¿no? Velocidad. Es una velocidad diagonal. Esta velocidad tiene una velocidad en el eje X. Vamos a descomponer entre sus factores. Tiene una velocidad en el eje X, como también tiene otra velocidad en el eje Y. No es la misma velocidad. En algún momento puede que casualmente lleguen a ser la misma, pero en muchas veces no llegarían a ser la misma velocidad. Entonces, esta velocidad diagonal tiene dos componentes de velocidad, en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? En el eje X y en el eje Y. Y como hemos visto siempre en vectores, digamos, hemos sabido que aquí suele haber un ángulo en el eje X, ¿no? Con el eje X. Y de esa manera nosotros podemos sacar los componentes de este vector, ¿no? Que en este caso este vector es una velocidad. Por lo tanto, yo puedo decir que la velocidad en el eje X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo θ. Y la velocidad en el eje Y es igual a la velocidad por el seno del ángulo, que en este caso es θ. ¿Ya? Eh,
Tita. Entonces, eso ahora nosotros vamos a tener en claro, digamos, ¿no? Cuando nos digan velocidad, lo primero que nosotros vamos a hacer es desglosar en sus componentes de acuerdo al seno y al coseno, digamos, ¿no? En muchas ocasiones dejarlo en fórmulas, porque nosotros no sabemos, debido a que no podríamos calcularlo tan fácilmente debido a que no tenemos calculadora, a no ser que sea un ángulo que nos facilite, ¿no? Ya hemos visto ángulo de 90 grados, ángulo de 45, de 60, ¿no? Que son los valores más conocidos, digamos, ¿no? Y que ustedes tienen que hacer una tablita de seno y coseno, nada más, de acuerdo al ángulo, ¿no? Para tener. Ya. Entonces, vamos a ver. Este proyectil va a avanzar, ¿no? Varias veces. Acá, por ejemplo, de esa manera. Va a llegar acá, va a llegar aquí, va a llegar a una altura máxima, ¿no? Y luego va a bajar. Así. No va a tener ese tránsito de velocidades, ¿no? Etapas de velocidades. Entonces, esto va a tener una velocidad, ¿no? A esto la vamos a llamar, eh, a ver, aquí, velocidad inicial, velocidad uno, velocidad 2, velocidad 3, velocidad, aquí vamos a ponerle velocidad 4 y velocidad 5 de esa manera. Entonces, cada momento que estoy dibujando este gráfico va a tener una velocidad en X también, ¿no? Va a tener una velocidad en X de 3 cuadros, le voy a dibujar ahí, 3 cuadros. Velocidad inicial en el eje X. Y acá también, ¿no? ¿Ya? Velocidad uno en el eje X. ¿Ya? Velocidad uno en el eje X. ¿Ya? Velocidad uno en el eje X. Acá va a tener otra velocidad que llegaría a ser velocidad 2 en el eje X. Y acá va a tener otra velocidad que llegaría a ser la velocidad 3 en el eje X. Y acá va a tener otra velocidad que sería la velocidad 4 en el eje X. Y aquí va a tener otra velocidad, ¿no? Que sería la velocidad 5 en X. ¿No? Que sería la velocidad 5 en X. Ya, ya. Y en el eje Y sucede lo mismo, o algo similar, digamos, ¿no? Que inicia con una velocidad en Y, digamos, ¿no? De esta manera. Inicia una velocidad en Y, a la cual llamamos velocidad inicial en el eje Y. Luego tiene otra velocidad que le llamamos velocidad uno en el eje Y. Luego tiene otra velocidad
llamada velocidad dot en el eje Y. Luego tiene otra velocidad, ¿no? Y luego acá tiene una velocidad, ¿no? Llamada velocidad 4 en el eje Y. Aquí tiene otra velocidad, velocidad 5 en el eje Y. Y acá tiene otra velocidad, ¿no? Velocidad 6 en el eje Y. O en este caso sería la velocidad final, ¿no? En el eje Y. Y acá igual tuviera una velocidad que llamaríamos, que quedaría así, ¿no? En el eje X. Ahora, eh, vean el dato curioso del dibujo de este esquema y qué ven de raro, a ver, qué deducen, saquen una deducción, digamos. Hay algo que dice el dibujo gráficamente y bajo esa, y son deducciones reales, digamos, ¿no? Que se va a ocupar para resolver cierto ejercicio donde los datos que nos dan son implícitos y que sabiendo algunas deducciones, cómo sucede en la vida real o cómo sucede en la física, vamos a poder resolver. A ver, pueden escribirlo en el chat o también pueden encender su micrófono y preguntar y decir, pues, y se me fue. No tengan miedo, avisen, digan, hablen. ¿Alguien? A ver, digan, hablen nomás, hacen ideas. ¿Qué ven de diferente en el gráfico?
hay algo a simple vista que es diferente en cada estado o cada recorrido del proyectil. ¿Que se ve igual o diferente? ¿Perdón? Que se vea igual o diferente, dijo. En cada estado hay algo diferente, hay algo igual, digamos, usted a ver, véanlo, comenten qué vende diferente y qué cosa vende igual, digamos. ¿Alguien? No tengan miedo, hablen, hablen. A ver, ya, a ver. Mm, La altura cambia y la dirección sigue igual. Ya cada vector tiene distinto valor en X y Y, sí, cada vector tiene distinto valor. Puede ser que en algún momento tengan el mismo valor en un tiempo dado, pero el resto del tiempo tienen diferentes valores. ¿Qué más? Vean, digamos, qué raro tiene el dibujo, digamos, ¿no? El esquema, tiene algo diferente, ¿ya? Tiene algo diferente. ¿Qué creen que es? Nada, no ven algo diferente. A ver, el esquema, las velocidades en los diferentes ejes.
sus ángulos son diferentes. Ya, sí, en cada movimiento tienen quizás un ángulo diferente, va reduciendo de acuerdo al eje X, digamos, ¿no? Respecto al eje X. Hay algo más que va disminuyendo y luego va aumentando. Y hay otro que se mantiene en cada momento, digamos. Que Veas, dime, que el eje Y va aumentando y luego disminuye y el eje X se mantiene. ya, algo por ahí es, digamos, ¿no? Solo que creo que lo dijiste al revés. Nótese que al iniciar el objeto tiene una velocidad inicial en Y y tiene una velocidad inicial en X. Nosotros hemos dibujado en este momento diferentes momentos en el que el balón va a estar en su recorrido parabólico. Eso es lo que es uno, 2, 3, 4, 5, digamos, ¿no? Y 6 que sería el final, cuando llega, digamos, ¿no? Cuando llega al suelo, digamos, ¿no? Eso le hemos llamado final, digamos, ¿no? O estado 6 como lo pueden ver ahí. ¿Ya? O estado 6 final acá. Ya. Nótese lo siguiente. A medida que va tomando altura, la velocidad en el eje Y va disminuyendo a tal punto de llegar a una velocidad en Y igual a cero. Y luego comienza a caer parabólicamente, ¿no? Y va aumentando cada vez, en cada tiempo, en cada momento, va aumentando su velocidad en el eje Y, ¿no? Va aumentando. Por eso es que la flecha de color verde que representa al componente en el eje Y va cada vez siendo más pequeño hasta llegar al medio y luego comenzar yendo hacia abajo, digamos, ¿no? Pero la flecha va creciendo, como diciendo la velocidad va aumentando o va disminuyendo, digamos, ¿no? En el anterior caso. Mientras tanto, en el eje X, sus velocidades se mantienen hasta el final, ¿ya? Sus velocidades se mantienen hasta el final. Se mantienen hasta el final, chicos. Ya se mantienen hasta el final. Se mantienen hasta el final. ¿Lo ven claramente? Entonces, bajo esto, acá nosotros sacamos un par de deducciones. Cabalmente, esta acá, este tramo con el suelo, que es hasta acá, que este es parte del suelo, ese tramo se le va a llamar altura máxima, ¿no? Es la altura máxima. Ya es la altura máxima, ¿no? Es la altura máxima. Eso llegaría a ser la altura máxima. La altura máxima. Entonces nosotros decimos lo siguiente. La altura máxima, ya, la altura máxima, cuando el balón o el proyectil, mejor dicho, llegue a su altura máxima, cuando el proyectil llegue, aquí abajo le voy a poner. Vamos a llegar a la conclusión que cuando el proyectil llegue a su altura máxima, entonces, entonces la velocidad en ese momento en el eje Y va a ser igual a cero. La velocidad en el eje Y va a ser igual a cero. Ya, a cero. Aquí, vamos a poner esto aquí, así. Y vamos a poner esto acá igual, así. Ya. ¿Está bien hasta ahí? ¿Está bien claro? Sí. Sí, Ya. Mm. También.
vamos a tener la siguiente eh, percepción, digamos, o analogía que es correcta y afirma lo siguiente, que la velocidad con el cual inició en el eje Y, ¿no?, va a ser igual a la velocidad que finalizó en el eje Y, ¿ya? Que finalizó en el eje Y. Esa afirmación. Estamos hablando que vamos a hacer el análisis, digamos, no tan minucioso, digamos, ¿no? Que es un movimiento parabólico de una línea recta, de un suelo recto, ¿no? Y es por eso que sacamos la siguiente conclusión, que la velocidad inicial en el eje Y va a llegar a ser la misma que la velocidad final en el eje Y. Pero sabemos que en el mundo, digamos, no puede ser que caiga un bache, uno lance parabólicamente desde una altura y obviamente como estoy a una altura, al final va a caer un poco más abajo porque yo lo lancé desde una altura, ¿no? Entonces, en ese caso la velocidad final sería diferente ya, ¿no? Aún más veloz, o sea, más fuerte que en su velocidad inicial. Pero nuestro estudio obvia eso y toma que es se lanza a un suelo recto, que no tiene bache, que no tiene hueco, que no tiene nada. Todo es recto, es impecable el suelo, recto, ¿ya? Entonces se hace esa afirmación, ¿no? Esa afirmación de estudio, ¿ya? También otra afirmación se hace que cuando, nuevamente, a ver, se perdió mi, ya. Otra afirmación es también cuando la altura encuentra en su punto máximo, entonces, ¿no? Entonces, la velocidad va a ser igual a la velocidad en el eje X. ¿Ya? Eso se me fue acá, no lo había dibujado así, ¿no? Que cuando la altura es máxima, ¿no? Entonces la velocidad, toda la velocidad va a ser en el eje X. Es lo mismo que ustedes se acuerdan cuando nosotros teníamos una fuerza de tensión, digamos, ¿no es? Una fuerza de tensión resto en el eje X, ¿no? Tensión, digamos. Ya sea tensión 2 igual a 5 newton, por lo tanto la tensión en el eje X era de 5 newton, ¿no? ¿Por qué? Porque la tensión netamente se encuentra en el eje X. No sé si recuerdan esa parte. Ya. Es lo mismo acá. Sucede lo mismo. ¿Ya? Sucede lo mismo. Otro dato curioso en estos tipos de ejercicios, o un concepto, digamos, ¿no? Validado, quiere decir que el tiempo que demore la pelota recorrer de ahí hasta su altura máxima, que a eso le llamamos tiempo de subida, tiempo S, TS, y el otro tiempo es cuando el objeto comienza a caer, ¿no? Cuando el objeto comienza a caer. Mm, esto le llamamos tiempo de bajada, ¿no? Tiempo de bajada. Entonces, otra afirmación, ¿no? Es que tanto el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Lo que tarda en subir es lo que tarda en bajar, ¿no? Eso lo hemos visto en un ejercicio de la anterior clase. Lo que tarda en subir es el mismo tiempo que va a tardar en bajar. Ya es el mismo tiempo que va a tardar en... Entonces, estas cosas no son fórmulas, son afirmaciones, digamos, ¿no? Afirmaciones, ¿ya? Deducciones de acuerdo al plano en cual se está viendo todos estos tipos de ejercicios. Entonces, tenerlo bien en cuenta, esta afirmación.
Cuando el proyectil alcanza su altura máxima, la velocidad en el eje Y llegaría a ser cero. Además de eso, se afirma que la velocidad del proyectil va a ser igual a la misma velocidad en el eje X, ¿no? De ese instante, de ese momento estamos hablando, ya de ese momento, en ese segundo. También sabemos que la velocidad inicial en el eje Y llegaría a ser igual a la velocidad final en el eje Y. Y también tenemos la afirmación que el tiempo en el que el proyectil tarde a subir, o sea, a alcanzar su altura máxima, va a ser el mismo o va a ser igual que el tiempo del proyectil, el tiempo del proyectil, que de su altura máxima llegue nuevamente al suelo. Son lo mismo, ¿ya? Son lo mismo. También no se olviden que de la velocidad que este, tiene una dirección diagonal, debemos de componer en sus dos componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Y bueno, las fórmulas que vamos a ocupar de acá serían las fórmulas, la misma que serían en caída libre, en lanzamiento vertical y en movimiento rectilíneo uniforme. En eso dos, ¿ya? Entonces, esas tres fórmulas. Y eso sería por el momento, chicos. Nos falta este tema. Cinemática tiene bastante tipo de movimientos, ¿no? Circular, horizontal y otros tipos de movimientos. Péndulos también, que es el movimiento de oscilación, digamos, ¿no? De oscilación de un péndulo que sube hasta acá, digamos, ¿no? Y luego baja nuevamente, ¿no? Y otra vez sube por acá y luego baja, ¿no? Entonces, todo eso, y de acuerdo con la fuerza que uno le incline, va teniendo y cada vez va perdiendo velocidad y hasta que un punto llega a estar cero quieto y todo. Pero eso ya no lo vemos en esta unidad, ¿no? Este nos da el primer vistazo de estos tipos de movimientos y después pasamos a las otras unidades. Entonces, ténganlo bien en cuenta esto, ¿no? Y bueno, repasen su formulario el día de mañana y el lunes comenzamos a hacer ejercicios sobre movimiento parabólico. Eso es todo por hoy, chicos. Listo. Nos vemos hasta el lunes, chicos. Tengan buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.